Bienvenido a la continuación de la sesión anterior que terminó y se dedicó en gran medida a plantear una diferencia inmensa que hay entre cuidar de las personas y proteger a las personas. Comienzo así de rápidamente y de forma tan precisa esta intervención porque quiero exactamente transmitirle que es una continuación eh, muy precisa, casi digamos sin solución de continuidad de la anterior. Pero por si de pronto alguno de ustedes es una persona que observa por primera vez estas intervenciones, digo rápidamente que el objetivo principal es reflexionar sobre una historia humana muy breve y muy monótona, vista desde un balcón muy lejano, desde la perspectiva de la vida, considerando que la vida misma tiene cerca de 3.500 millones de años, es decir, 35 millones de siglos, mientras que la vida humana, la historia humana, desde la revolución de la agricultura, tiene apenas 150 siglos o 15.000 años, y de esos 150 siglos, la inmensa mayoría, los trabajadores hemos sido esclavos, y cuando digo la inmensa mayoría es, si son 150 siglos, son 149, y si son 100 siglos, son 99 siglos, puesto que solamente en el último siglo y un poco más dejamos de ser esclavos nominalmente. Vamos a ver por qué lo digo nominalmente. Pero decía que la diferencia inmensa que hemos planteado en la anterior intervención se refiere a la protección del trabajador versus el cuidado del trabajador. Mencionaba yo, y hemos dedicado las últimas intervenciones a la esclavitud como el fenómeno que nace de una manera natural, antipáticamente natural en las personas, en los individuos, en los grupos humanos que se apoderaron, digámoslo, del carro de la historia. Y mencionamos esos individuos en dos grandes grupos: aquellos que nacen con la inclinación a acumular poder y aquellos que nacen con la inclinación a acumular bienes. En la pasada intervención comenzaba yo planteando una posible pregunta que se hagan algunos de ustedes y que yo la quería anticipar, y es si es malo construir riqueza. Decía yo que por supuesto que no lo es, en razón de que toda especie humana, toda especie viva está orientada por su naturaleza a construir riqueza, bien sea para sobrevivir en su entorno, para cuidar en ese sentido, en el sentido distinto al humano, cuidar de sus o proteger a sus crías. Ahí no hay en las especies eh, distintas a la humana, el cerebro nace ya formado, luego no hay una evolución a través de la educación y la cultura. Ahí podríamos decir que cuidar y proteger es lo mismo. En el caso de la especie humana es diferente. Decimos entonces que toda especie debe construir una riqueza para sobrevivir y una riqueza de su prole para reproducirse, es decir, una riqueza de cada especie, reproducirse. Esa es la riqueza a la que me refiero en términos amplios y generales.
que muy posiblemente debamos cambiarle el nombre o crear un nuevo término para la humanidad o para esta especie humana. La humanidad suena como un término muy grande y a veces se vuelve abstracto. La vida de un esclavo es propiamente y durante, hemos dicho, la inmensa mayoría de nuestra historia. Por ahora concentrémonos en la vida de los esclavos en esos, todos los siglos, sean 150 o sean 100, menos uno. Es la de ser propiedad de su dueño. Por eso dijimos en la anterior que los esclavistas, amparados en su derecho natural a la propiedad privada que ellos reclaman, hoy en día con mucha más argumentación y mucha más literatura, validada por esas mismas personas, los poderosos y los propietaristas. Esa literatura respalda ampliamente y casi incuestionablemente el derecho a la propiedad privada. Los esclavistas, sin tanta literatura y sin tanta argumentación, defendían, y muchos lo defienden, el hecho de tener esclavos como una manifestación de ese derecho de la propiedad privada. A la propiedad privada se la cuida porque es mía. Yo cuido lo mío. Y aquí nos vamos acercando a un campo muy importante de la evolución que sugerimos debe salir de estas reflexiones, que estoy seguro muchas personas en este mundo se las hacen y como lo dije en las primeras intervenciones, estoy seguro que muchos de ustedes se han hecho estas reflexiones y deben estar o publicadas o deben estar en algunas intervenciones como esta de YouTube y no me siento para nada el primero en hacer estas reflexiones. Solamente creo ser uno más de los muchos, pero estoy seguro que en algún momento se van a ir juntando esas reflexiones para hacerlo conjuntamente. Entonces digo que esa propiedad privada también, y digo nos vamos acercando, es a una serie de reflexiones distintas, es porque también en muchos aspectos, a veces los padres y las madres en la historia, también desde ese balcón lejano, acuérdense, no estamos señalando naciones específicas ni sociedades específicas. Decimos que esta es una sociedad muy corta y muy monótona por precisamente por la secuencia tan fácil de predecir de los comportamientos humanos. Es una secuencia muy fácil de anticipar. Entonces, en la historia de la vida ha sido muy común ver que en las familias los padres y las madres sienten que sus hijos son de su propiedad. Baste el ejemplo muy divulgado, incluso en las series tan de moda que hay hoy en la televisión, gracias a la posibilidad de ver, según el gusto, cualquier tipo de películas y de televisión que usted programas. Las monarquías, en todas las naciones, los padres sienten que sus hijos son de su propiedad y ellos les escogen con quién deben casarse en el futuro. Aquellos que se someten y sí, a ese sentimiento de propiedad de sus padres, aceptan y se casan según los deseos de esos padres. Aquellos que no, pierden privilegios o perdían privilegios.
Lo mismo pasa a veces en el campo de la educación. Hay profesores que sienten y hablan de sus alumnos y sienten que el trabajo de ellos es formarlos a su imagen y semejanza, con sus ideas, con sus conocimientos, con sus principios. Luego, rápidamente aquí hemos identificado tres roles que a partir de este momento debemos considerar tan importantes para la construcción de una futura y novedosa historia, como que cada uno de esos roles debe transformarse. No bastará con transformar o hacer lo que eventualmente pensemos que haya que hacer para cambiar esa historia asociada a ese matrimonio original que hemos dicho, los inclinados a acumular poder y los inclinados a acumular riqueza, ambos, ambos beneficiándose mutuamente de lo que el otro haga. No hay hasta ahora la creación de riqueza humana, que es la que uno pensaría desde ese balcón lejano si considera que esta especie está dotada de un cerebro único, maravilloso, y que hasta ahora no lo podemos comparar con ningún otro cerebro de otra especie, puesto que lo que conocemos es que los demás especies sobreviven precisamente porque su cerebro nace en cada cría, digámoslo así, ya hecho, ya beneficiado y bendecido por la evolución, porque ese es el cerebro con el cual se puede defender y crear la riqueza para su manada o para su grupo. El caso humano, el cerebro, como lo dijimos ya en una intervención anterior, el cerebro humano nace y todavía le faltan por lo menos un par de décadas para terminar de formarse y sentar las bases de lo que puede ser, y en mi concepto debe ser, la formación de la riqueza personal, la riqueza humana personal, familiar, la que yo escoja, y por supuesto la contribución que yo escoja a la sociedad en la que yo vivo. Esas son las dos grandes diferencias. Cuidar a los esclavos y cuidar a los trabajadores o cuidar a los hijos o cuidar a los estudiantes es porque en alguna medida yo me siento como el propietario de sus vidas, por mi edad, por mis conocimientos, por mi jerarquía, por lo que sea, siento que los debo cuidar, así como se cuidan las máquinas. Yo me siento superior a una máquina, luego la cuido para que me sirva. A veces hasta los mismos profesores caen en la vanidad de enseñar por lucirse y para que sus estudiantes hablen de lo buenos profesores que son, más allá de que aprendan o no aprendan. Hay una vanidad muy común y muy observada. Soy profesor y lo he visto a lo largo de mis más de 2 décadas de carrera de profesor. Luego, hay aquí un punto muy importante a considerar, y este es lo central de esta exposición. Aún no hemos creado riqueza humana. Luego, la palabra creo yo que falta también por crear. Riqueza no es lo que hemos hasta ahora hecho, construir o cambiar o utilizar la naturaleza para construir una riqueza que se ha ido concentrando en aquellas personas que tienen ese impulso natural por acumular y acumular y acumular indefinidamente. La suma, esa acumulación ha creado una moral muy difícil de combatir argumentativamente, porque es tan antigua que prácticamente las personas sienten que es un deber y un derecho que tienen el de acumular riqueza. Continuaremos en este campo tan importante porque de aquí es de donde vamos a comenzar a reflexionar sobre los más grandes, importantes cambios que debemos hacer en nuestra historia humana. Muchísimas gracias.